tiempo que me dejan para compartir, muy gozoso de poder estar aquí y contento a la vez de poderlos ver otra vez. Hace como un mes o algo así, un mes y algo, que estuvimos también por aquí. Podemos compartir la palabra del Señor y ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? A nuestra vida. Y saludos de mi esposa, saludos de la iglesia, agradecer la invitación, agradecer también que es un privilegio, un honor poder servir al Señor en este ministerio de la palabra. Y también saludos de la iglesia de Telde, que ya llevamos 17 años, contaba esta mañana, para poder contar 17 años pastoreando la iglesia, pero no siempre ha sido fácil, no siempre ha sido fácil. Pero estamos en pie por la gracia y la misericordia del Señor. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 27. Vamos a mantenernos ahí abriendo nuestra Biblia, aquellos que tienen Biblia o aquellos que tienen dispositivos. Hechos 27. Hechos 27. Pero quiero contar algo, que los problemas a alguien comenzaron cuando el dueño de un pajarito, un canario, ese dueño decidió limpiar su jaula, y para limpiar su jaula cogió la aspiradora y empezó a aspirar todo lo que había dentro de la jaula con la aspiradora. Él quitó el accesorio de la manguera del extremo y metió la manguera por la jaula. En ese momento sonó el teléfono y se volvió corriendo a coger el teléfono, dejando la aspiradora en marcha. Apenas había escuchado un hola cuando ¡shup! La aspiradora se tragó al canario. El dueño gritó, soltó el teléfono, fue corriendo donde estaba la aspiradora, abrió la aspiradora y ahí estaba el pajarito, todo lleno de polvo, aturdido, y como estaba cubierto de polvo, entonces lo que hizo fue agarrarlo, meterle debajo al chorro, corriendo, y dejó que el agua corriese para limpiar toda la porquería de la aspiradora. Y cuando él estaba empapado se dio cuenta que el pajarito estaba temblando. Entonces cogió el secador de mano y empezó a infundirle aire caliente ahí al pajarito para secarlo. Pobre mascota. El pobre pajarito no sabía lo que estaba sucediendo unos minutos antes y donde se encontraba ahora. Después de tanto trauma, la persona que estaba hablando por teléfono, que se había enterado de lo sucedido, al cabo de los días le preguntó al dueño del pájaro que cómo se estaba recuperando el pájaro. Dice, bueno, él está vivo, respondió. El pajarito ya no canta mucho, solo se sienta y lo encuentro como desanimado, como para no estarlo. De repente estás cantando en la jaula y de repente empieza a haber tormentas y tempestades en tu vida. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 27 del libro de Hechos. Quiero que me acompañen del versículo 13 en adelante. Dice, Hechos 27:13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron ancla e iba costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba Pepa. Euroclidón. Estamos en la Pepa ahora, ¿no? Pepa vino a Canarias. Y dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, o sea, no poder enderezar la nave, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, que es el barco pequeño. Y dice que en una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, que es un banco de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días,
y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pero no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, por tanto, oh iglesia de Centro Familiar Cristiano, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Jesús, queremos milagros en esta mañana, milagros a través de tu palabra. Haz milagros, Jesús, lo hiciste en la época de la Escritura, cuando tú estuviste en la tierra, pero lo sigues haciendo hoy en día. Señor, queremos milagros en nuestra vida, milagros de sanidad, milagros de protección, de provisión. Haz milagros, Jesús, a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Es curioso que Dios haya permitido en la Biblia un capítulo entero hablar de la tempestad, de la tormenta, de cómo se está uno en el barco y todo eso que tiene que ver con la marina, sin que no nos dijese nada a nosotros. Porque aquellos que leen esto, que saben de mar o de la mar, entienden perfectamente. Nosotros, los que no entendemos mucho, tenemos que ir a buscar lo que significa esquife, el asir, de todo eso que fuimos hablando durante la lectura. Pero es curioso que Dios permita un capítulo entero hablar acerca de la tormenta. Porque a veces tú y yo pasamos por momentos de tormenta en nuestra vida. Y lo que Pablo dice es lo que yo quiero resaltar como título del mensaje. No pierda el buen ánimo. No pierda el buen ánimo. ¿Qué tipo de tormenta soplan en tu vida? Tormentas de cambio, tormentas de conflicto, tormentas de oposición, tormentas de problemas, tormentas de tentaciones, tormentas de pruebas. No sé cuál es el tipo de tormenta por el cual estás pasando, pero el desánimo quiere aparecer. El desánimo surge de la pérdida de la confianza en nuestras propias habilidades y en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Ellos eran marineros expertos, pero cuando ya sus habilidades no servían para nada, se habían desanimado y perdieron toda esperanza. Tener buen ánimo. ¿Qué es ánimo? Ánimo viene de ánima, de alma. Eso es algo que tiene que ver con nuestra alma, donde se asienta ahí nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y eso termina afectando nuestro cuerpo y también nuestras decisiones y aún nuestra falta de confianza en Dios. Entonces, el desánimo puede aparecer de repente en la vida de cualquier cristiano. Como dice la Escritura en el comienzo, en el capítulo 13, dice: soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía todo lo que deseaba. Este pajarito también que contamos al principio de la historia estaba tan tranquilo en su jaula, pero de repente empezó a pasar la tempestad. A veces cuando estamos más tranquilos, en los momentos más tranquilos de nuestra vida, empieza a haber una tempestad que quiere azotar nuestro ánimo y convertirnos en unos desanimados. Pero Dios te dice en esta mañana: ten buen ánimo. Imagínate. Deseo que todos estemos disfrutando de un buen tiempo en este momento, de un tiempo de calidad, de proyectarnos hacia lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Pero todos nosotros debemos de aprender cómo superar los tiempos difíciles sin perder el buen ánimo en nuestra vida. Sin perder el buen ánimo en nuestra vida. Ese desánimo es la falta de ánimo, falta de fuerza o de energía para hacer o resolver o emprender algo. Cuando uno dice: ¿cómo estás? Estoy desanimado.
sea, como que se te desenchufó, como que se apagó. ¿Te has encontrado alguna vez así en tu vida? Yo muchas veces, pero el consejo de la palabra de Dios en esta mañana nos habla que podemos aprender maneras de actuar adecuadamente frente a las tormentas de la vida y no vengan los desánimos. Una manera en la que no podemos perder el buen ánimo es cuando, número uno, podemos poner nuestra confianza en Dios. Poner nuestra confianza en Dios. El versículo 25 dice, Pablo, al final de todo el relato que leímos, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Aleluya. Yo confío en Dios. Pablo era alguien confiado en Dios. Era un hombre que había pasado por tantas tribulaciones en su vida, que esta era una más de la que estaba seguro que Dios no lo iba a dejar. Entonces, estar con buen ánimo es poner nuestra confianza en Dios. Cuando la tempestad está dando, cuando la tempestad está golpeando tu vida, necesitamos tener confianza en Dios. Dice el versículo 20 dice, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, o sea que fue grande. Pero dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habían perdido aquellos marineros expertos toda esperanza de salvarse. Aquellos que decidieron tomar el rumbo cuando las cosas iban bien. Y Pablo dijo, no salgamos, pero no hicieron caso. Esa gran tempestad golpeó y al final se perdió toda esperanza. Dice un dicho en el mundo que la esperanza es lo último que... Si perdemos la esperanza, estamos perdidos. Porque perder la esperanza es perder el ánimo. Porque la esperanza te mantiene firme hasta lograr aquello que Dios quiere para tu vida. Aquella tempestad se iba a tragar la embarcación entera. Era un Euroclidón, era una tempestad bien conocida por los marineros. Y sabía que no era ni el primero ni el último barco que se iba a tragar, ni el primero ni los últimos marineros que se iban a tragar. Pero en este pasaje, ellos estaban en peligro de naufragar y de hundirse en una marea embravecida. Y sabe, cuando dice ahí el versículo 20 que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días, es como ellos se guiaban en la mar, por las estrellas y por el sol. Por el sol durante el día y por las estrellas durante la noche. Pero dice que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días. Entonces habían perdido el rumbo también. Habían perdido el sentido hacia dónde iban. Y no sé en qué momento tú estás de tu vida, si tú sabes que hacia dónde vas, o quizás ya perdiste el rumbo. Nosotros sabemos que muchas veces en el caminar cristiano no tenemos señales de si estamos yendo bien o estamos yendo mal. No, a veces Dios mantiene el silencio para que nuestra fe se fortalezca en su palabra. Para que confiemos en el Dios Todopoderoso, que en sus manos estamos seguros. Parece absurdo y hasta un poco loco, me sugiere a mí, que Pablo dijese en medio de esta tempestad, tranquilo, tengan buen ánimo. Y las olas, la gente dirá, pero es que Pablo está chiflado. Coge un salvavidas y póntelo. Pero Pablo dice en el versículo 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Pero dice el 25 también, por tanto, varones, tened buen ánimo. Pablo se levanta y dice, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. Si solamente había una persona en el barco que confiara en Dios, al cual Dios podía hablarle, al cual Dios podía dar una promesa, al cual Dios podía decir, ninguno de los que están ahí en el barco van a perecer. Por eso es tan importante poner, hermano, nuestra confianza en Dios en los momentos de la tormenta. Pero Pablo no hablaba por hablar, sino que tenía un ancla llamado esperanza, que lo mantenía en buen rumbo. Había aprendido a fortalecerse en las circunstancias de la vida. Una vez había alguien ahogándose
en alta mar. Y los que están de socorristas lo veían y empieza a correr por los pilones para poder acercarse un poquito más a él. Pero justo cuando llega al final del pilón, que el socorrista se tiene que saltar, se para. Y el otro que venía con él dice: ¿pero qué hace? Lancémonos que se va a ahogar. Dice: no, déjalo. Pero tú estás loco, se va a ahogar, déjalo. El otro experimentado decía: déjalo. El nuevito decía: vamos a por él. Y al otro, el nuevito dice: pero ¿por qué no nos lanzamos ya? Dice: dejemos que se le acabe la fuerza, porque si no es peligroso hasta para nuestra vida. Él tiene que rendirse. Y una vez que esté rendido es cuando nosotros podemos salvarlo. Querido hermano que esta mañana me escucha, nuestra vida tiene que estar rendida a los pies de Cristo. Dejar de batallar, aún en medio de las tempestades, aún en medio de las tormentas. Dejar de batallar y rendirnos y confiar. Confiar es rendirnos al Todopoderoso, rendirnos a aquel que puede sujetar nuestra vida. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Este es el apóstol Pablo hablando. Y él pasó por necesidades, por debilidades, por angustia, por persecución. Y él decía: cuando yo me encuentro débil, que no puedo, lo que hago es rendirme. Porque cuando me rindo, viene su fuerza sobre mi vida. Muchas veces nos puede pasar a nosotros como el conjunto de circunstancias que nos puede venir a hacernos sentir un accidente grave, una pérdida de bienes, una enfermedad, problemas de relaciones. Son como olas que amenazan con coraje en nuestras vidas. Y no deje que las circunstancias no sean más grandes que tu confianza en Dios. Debemos rendir nuestras vidas y poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Amén. Santiago 1, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero Dios me habló en esta semana sobre este versículo que viene: mas tenga la paciencia su obra completa. Y para que la paciencia tenga su obra completa, debo de permanecer en la esperanza hasta el final. Porque si la paciencia no tiene su obra completa, de nada sirve haber resistido hasta aquí si después me voy a hundir. Tiene que tener la paciencia su obra completa. Y cuando la paciencia llega a su límite, a su final, dice: para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que falte cosa alguna. La segunda manera que encuentro en este texto de no perder el buen ánimo es cuando creemos en las promesas de Dios. La confianza en Dios, pero lo segundo, en las promesas de Dios. Dice el versículo 20: por tanto, oh varones, que no dice por tonto, porque a veces uno lee y dice por tonto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a... No. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como me ha dicho. Será como me ha dicho. Pablo no confiaba en Dios a la ligera. Dios le había dado una promesa, una palabra, en la cual Pablo dice: yo confío en esa palabra que Dios me dio. Yo confío en Dios y en saber que su palabra se va a cumplir. ¿De dónde Pablo tuvo esa confianza? Dice el versículo 23-24: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sigo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Pablo tenía una promesa. Y lo que Dios dijo a Pablo, tenía que cumplirlo. Y entonces lo único que estaba pasando es un proceso de tormenta, en el cual todos los que estaban ahí estaban para morirse, desanimados, menos Pablo, que confiaba en Dios y confiaba
en la promesa. Pablo creía en la palabra de Dios. Pablo creía en las promesas de Dios. Pablo creía en el propósito de Dios que decía: tienes que compadecer ante el César. Y el César no se encontraba en el agua. Tenía que ir al César. Entonces Pablo diría: estoy en un proceso. Es verdad que me estoy hundiendo, que me estoy ahogando, pero estoy en un proceso en el cual Dios no ha terminado. Dios me ha dicho que tengo que estar y compadecer ante el César. No sé si está aquí. El hecho de tener una tarea por delante le dio seguridad a Pablo de poder estar metido en medio de las pruebas y convertir esas pruebas en un peldaño más para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Hermano, amigo que me escuchan, más de 8.000 promesas hay en la Biblia. Más de 8.000 promesas hay en esta escritura, en los cuales son para nosotros, para aquellos que creemos que Dios va a cumplir, esperando cada una de esas promesas por encima de las circunstancias que cada uno podemos estar viviendo. Creer en las promesas de Dios no es negar la realidad de la que estamos viviendo. No es decir: no, no pasa nada, no. Sí está pasando, pero Dios no ha terminado. Dios está por encima de la realidad en la cual yo estoy viviendo. Dios ve con otro tipo de gafas a la que yo estoy mirando. Dios ve el panorama completo, yo veo una parte del panorama. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o cooperan para bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. 10 versículos antes de ese, en el 18 dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo? Que es verdad que yo tengo una realidad que estoy viviendo. Es verdad que hay una tormenta que estoy pasando. Pero lo que estoy pasando no es nada comparado para la gloria venidera que Dios va a manifestar en mí, en nosotros. Pablo está diciendo: es verdad que lo estoy pasando mal, es verdad que esto no quiero pasarlo, pero lo que estoy sucediendo, lo que está pasando, es que esto va a traer gloria para aquello que Dios tiene por delante, el propósito para mi vida. Qué calladito que está. Una vez un profesor estaba en la clase. Me la botella, por favor. Y él señala así una botella de agua. Y dice: bueno, ¿cuántos creen? Un momentito. Ahora es más difícil. Pues si está llena, dice: eso tiene medio litro. Pero ahora, ¿cuántos creen que tiene? ¿Cuánta cantidad de agua cree que tiene? El profesor notó que los que estaban en la clase estaban desanimados, estaban agotados, preocupados, estresados por todo lo que venía, los exámenes, todo el trabajo que tenían que entregar, estaban todos así. El profesor levanta la botella y dice: ¿cuánto creen que tienen? ¿Qué cantidad de agua hay en esta botella? En ese momento los alumnos empezaron a decir: pues 30 centilitros, 20 centilitros. Algunos dirían: está medio lleno, otros dirían: está medio vacío. Pero el profesor, a pesar de todo eso, dice: no interesa la cantidad de agua que hay dentro. El peso total es irrelevante. Depende de cuánto tiempo sostenga la botella de agua. Es lo que me va a pesar a mí la botella. Si la sostengo por 1 minuto, uno va a decir que poco pesa. Si la sostengo por 1 hora, empezaré a sentir mi brazo al dormirse. Si la sostengo durante 24 horas así, llegará el momento que se enquilosará mi brazo. Entonces el profesor les estaba diciendo:
que no es tanto lo que hay dentro, sino cuánto tiempo decidimos nosotros mantener la preocupación y mantenernos en ese estado. Somos nosotros los que tenemos que soltar la botella para que no nos pese tanto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay cosas que estamos sosteniendo por años, que ya se hacen demasiado pesadas, que hay cosas que Dios nos está diciendo, suéltalas de una vez. Cuando tú te encargas de eso, entras en problemas, en luchas, depresiones, dificultades, y Dios te dice, ¿quieres ser libre de eso? Suéltalo. Suéltalo porque pesa demasiado. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios prometió y Dios es fiel para cumplirlo. A Pablo le fue posible aceptar aquella tormenta porque no dudó ni del Señor ni de sus promesas. Por encima de tu realidad están las promesas de Dios. Por encima de tu estado están las promesas de Dios. El desánimo golpea a tu alma, pero tu espíritu se alimenta de su palabra, de sus promesas. No dejes que tu alma gobierne tu espíritu. Deja que el Espíritu de Dios, con sus promesas, fortalezca tu alma. Debemos de mirar. No debemos de mirar las piedras que encontramos en el camino, sino debemos de mirar la meta que tenemos por delante. Dios tiene un plan y un propósito que todavía ninguno de los que estamos aquí lo hemos alcanzado. Jeremías 29:11, Dios piensa más en ti que yo. Digo que tú. Dios piensa más en mí que yo, eso sí, pero Dios piensa más en ti que tú mismo. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para dar un fin que esperáis. Dios ya estaba pensando en mi final antes de yo aceptar a Cristo como mi Salvador. Dios estaba pensando en mi final ya. Él ya tiene. Dios no tiene pasado, presente, futuro como nosotros. Dios está en la eternidad y hasta la eternidad. Dios está en presente continuo. Dios ya sabe cómo va a terminar mi vida. Dios ya sabe cómo va a terminar tu vida. Y Él tiene para ti y para mí pensamiento de bien, para darte un fin lleno de esperanza, de ánimo, de fortaleza. Necesitamos agarrarnos a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y la tercera y última manera que veo para no perder el buen ánimo es cuando escuchas la voz de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios, eso tiene que alimentar tu vida. Pablo dice en el versículo 24 que el ángel de Dios estaba con él aquella noche y diciendo, o sea, que habló. Si el ángel dijo, es que habló. ¿Y qué fue lo que habló? Dijo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todo, y ahí viene la promesa. Pero también con la promesa viene la voz. Y Dios nos habla, Dios nos ministra. Se encontraba en aquella tormenta a veces porque Él quiso. Él dijo, no vayamos, pero no hicieron caso. Hicieron caso más a los expertos y dijeron, ahora es el momento. Entonces, si hubieran hecho caso a Pablo, quizás no hubiese estado en la tormenta. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay tormentas que yo no las busco. Hay tormentas que me vienen, no las busco. Hay tormentas que vienen a tu vida que tú no las buscas. Pero dice Pablo que esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios diciendo, no temas. ¿Sabes cuántos no temas hay en la Biblia? Como 365 no temas. Uno para cada día de tu vida. Uno para cada día del año. Para que cada día tú te levantes con un no temas. No temas. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que dice que no apareció ni estrella ni sol por muchos días. Y la tempestad no era pequeña. Cuando una tormenta se levanta y tú tienes que tomar un vuelo para irte a la península,
como nos pasó hace 3 años, creo. Íbamos al Congreso de Asamblea de Dios. Y justo, casi siempre salen los aviones hacia el norte, pero aquel día salía hacia el sur. Los vientos habían cambiado. Y cuando empieza a despegar el avión, empieza a moverse de una manera que nunca antes lo había notado. Y ahí es donde activamos nuestra fe. ¡Señor! Los chicos que iban con nosotros de la iglesia oraban, gemían, gritaban. ¿Sabes qué? Cuando algo así sucede, el piloto, que es el que lleva la aeronave, confía en lo que está viendo con sus ojos y lo que está oyendo por los cascos. Porque hay otra persona en otro lado que está viendo el panorama completo. ¿Qué quiero decir con esto? Y cuando ellos tienen que aterrizar y solamente hay nubes, y dicen, vamos a llegar y vamos a tocar tierra en 5 minutos. Y yo digo, ¿dónde está la tierra? Porque no veíamos nada. Solamente se veían nubes. Y digo, ¿y si el tipo se pasa de frenada? ¿Y si no llegamos al principio de la pista? ¿Sabe por qué él estaba seguro? Porque él veía lo que tenía en sus mandos, pero también escuchaba por radio a otro que lo estaba dirigiendo. Necesitaba escuchar esa voz. Si esa voz se corta, ni su, permítame decir, ni siquiera lo que él sabía le servía. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. Necesitamos en momentos de tempestades escuchar la voz de Dios. Y a veces es cuando menos queremos orar. A veces cuando menos queremos estar con Dios. Pero es cuando más necesitamos estar en la presencia de Dios y permitir que Dios nos hable. Y lo primero que te va a decir Dios es, tranquilo, no temas. Al igual que nosotros, que cada vez que nos dejemos guiar más y más por la palabra de Dios, no por nuestros sentimientos. Hay varias voces que a veces escuchamos dentro de nosotros. Que no lo va a conseguir, no va a salir para adelante, se va a acabar todo, ¿qué futuro va a tener? Y necesitamos creer más a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Por tanto, cuando estés pasando por tormenta en la vida, ármate de valor y recobra ánimo. Puedes tener buen ánimo cuando pones tu confianza en Dios, cuando crees en las promesas de Dios y cuando escuchas la voz de Dios. Puede ser que Dios calme la tormenta, como hizo Jesús en uno de los casos. Calla y enmudece, y la tormenta se calmó. Pero a veces la tormenta no se calma como en esta ocasión. Y Dios la dejó escrita para que nosotros aprendiésemos algunas verdades que encierra su palabra. Pero aún si Dios no permite que la tormenta se calme, Dios va a estar contigo en medio de la tormenta. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana por un momento.